Muy bien, ¿cómo están? Bien. Qué gusto saludarles, estar aquí nuevamente, escuchando, adorando, glorificando el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Señor y Él merece toda la gloria. Siéntase en casa, en libertad de adorarle, de glorificarle. Si usted observa, no somos muy de decirle levante las manos. Esto es del corazón, nace del corazón. Levantar las manos tiene que nacer del corazón y no manipular nosotros a las personas de decirle lo que tiene que hacer. No, es de un corazón quebrantado, de un corazón verdadero que se rinde a Cristo con todo su corazón. Y cuando uno adora a Dios, uno se rinde con todo su corazón, sirviéndole a Él en todo. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas capítulo 19, versículo 5. Si ya lo tiene, diga un amén, diga amén, ya lo tengo. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nuevamente, léalo juntamente conmigo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu obra en la cruz, porque nos permite, Señor, estar a cuentas contigo, estar en comunión contigo. Gracias por este privilegio que nos das de poder escuchar, de poder compartir tu palabra. Que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra vida en todo tiempo. Porque tú estás hablando continuamente a nuestro corazón, estás seduciendo constantemente nuestra vida en tu amor, en tu gracia, para que día a día te conozcamos más, te sirvamos con todo nuestro corazón, que entreguemos nuestra vida totalmente a ti, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, para que seas tú obrando por el Espíritu Santo en nosotros. Sé tú, Señor, el quien tome el control de este lugar, en este tiempo, en cada corazón, en cada vida que está aquí, Padre. Gracias por todo lo que haces, por lo que harás, porque ciertamente tú eres un Dios que se complace en manifestarse a los hombres, en darse a conocer. No eres un Dios que se esconde y que está jugando a las escondidas, sino eres un Dios que se quiere dar a conocer a su pueblo, que se quiere dar a conocer a cada persona para que lleguemos al conocimiento de la verdad. Sé tú en nosotros, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Todo lo que hagamos, absolutamente todo, Señor, aún el predicar la palabra, que sea para la gloria y honra de tu nombre y para que tú seas exaltado, Señor. Obra conforme a tu propósito en nuestra vida, en nuestro corazón, hasta que Cristo sea formado en nosotros, irnos pareciendo más a ti en todo tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Vamos a hablar un poco de la vida de Zaqueo más adelante, pero algo que me llama la atención en este pasaje es que cuando Jesús miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hemos titulado este mensaje: El Dios verdadero que tiene cercanía con su pueblo. Dios siempre ha querido darse a conocer a su pueblo. Él siempre ha querido manifestarse a los hombres para que le conozcamos verdaderamente.
para que tengamos una relación personal y una cercanía con Él. Dios desea tener cercanía con nosotros, con los hombres. Él siendo un Dios santo, que no hay sombra de variación delante de Él. Él siendo un Dios omnipotente, poderoso, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios hermoso, santo en toda la extensión de la palabra, pero también es un Dios de justicia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Dios siempre manifestándose al hombre, buscando hombres dispuestos a servirle, dispuestos a entregarse a Él, dispuestos a conocerle, a tener una relación personal con Dios. Dios siempre está buscando esos hombres y mujeres que entreguen su corazón, que entreguen su vida, que le conozcan de una manera especial en su vida, para cumplir su propósito y su voluntad. Dios llama hombres y mujeres, porque Él quiere darse a conocer y Él quiere que todos lo conozcan. Esta mañana estábamos en ese pequeño estudio de evangelismo y mientras Bruno hablaba y nos daba el mensaje, el propósito del evangelismo, créanme que hablaba mi corazón, hablaba mi vida, porque no se trata de conocer a Dios, de entregarnos a Dios solamente para nosotros, sino que lo que nosotros estamos viviendo, otros lo puedan vivir, otros lo puedan experimentar, otros lo puedan conocer su amor, conocer su gracia, conocer su perdón. Dios quiere usar nuestra vida para que Él sea conocido. No es lejano, Dios no está lejano de las personas, Él está cerca de las personas. Cuando decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros como sus hijos, nosotros somos representantes de su reino, somos embajadores de su reino. Y donde usted se para, usted es un embajador de Cristo, un embajador del Rey de los cielos, para llevar su nombre, para establecer su gloria. Si usted está en el trabajo y establece la bandera de Jesucristo en ese lugar y empieza a testificar, como decíamos y decía Ruth en la mañana, que a veces nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando testificamos a alguien. Quizás ni nos vamos a dar cuenta cuando entreguen su vida a Cristo. Platicaba la historia de un misionero, de un pastor que predicaba la palabra, que hablaba la palabra, pero en 20 años nadie se convirtió a Cristo. Pero cuando él fallece y el nuevo misionero que llega, se empieza a convertir la gente a Cristo, empieza a rendir su corazón a Cristo. Muchas veces nosotros vamos a testificar y vamos a hablar y vamos a predicar acerca de Cristo y no vamos a ver el fruto de lo que nosotros sembramos. De hecho, hoy nosotros estamos cosechando lo que muchos sembraron con sus lágrimas, lo que muchos sembraron en dificultad. Y hoy nosotros estamos cosechando lo que otros sembraron. Así como un día llegamos a Cristo y le conocimos porque alguien sembró la palabra en nosotros. Y yo dije, necesito predicar más a Cristo, hablar más de Cristo, de aprovechar la oportunidad de donde yo estoy, donde yo camino con mis compañeros de trabajo, de decirles, Cristo les ama, que sepan que verdaderamente somos cristianos, que verdaderamente Cristo ha transformado nuestro corazón en nuestra vida. Él quiere seguir usándonos. Si nos remontamos al principio de la creación, Dios ha permanecido siempre fiel. No ha estado lejano de los hombres. Cuando vemos la historia de Adán y Eva en el huerto del Edén, dice la Escritura, tomó pues Jehová, Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Y usted conoce la historia. Cuando comieron del fruto, dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. Génesis 3, 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová. Dios no estaba lejos de ellos cuando ellos pecaron. La comunión, la cercanía que tenía Dios con ellos, que se paseaba en el huerto, llegó y Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Dios, siendo cercano a Adán y Eva, a pesar de que ellos habían pecado. Dios sabía que ellos habían pecado. Y Él se acerca con ellos. Él empieza a buscarlos. Dice, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Dios insistía en buscarlos, mas Jehová Dios llamó al hombre, siendo intencional. Dios siendo intencional con Adán y Eva. Él no se separó, sino que se acercó a ellos y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A pesar de que Dios sabía que habían pecado, Dios fue intencional. Dios no los dejó tal y como se quedaron. Dios se acercó, buscó esa cercanía. Desde el principio de la creación Dios ha buscado esa cercanía con el hombre. La desobediencia de Adán y Eva los llevó a alejarse de Dios. Los llevó a apartarse de Dios. Cambiaron su comportamiento para con Dios. Cuando ellos no habían pecado en la desobediencia contra Dios, se paseaban, caminaban en el huerto y la presencia de Dios descendía sobre ese lugar. Pero cuando ellos fallan, cuando ellos son desobedientes al mandamiento de Dios, Dios es intencional con ellos. Cuando Dios le dice a Adán, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y el día que comieron, murieron, pero murieron espiritualmente. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero Dios sigue siendo intencional. Sin embargo, vemos a Dios obrando siempre, siendo cercano al hombre. Ese es el propósito de Dios, de caminar, que caminemos con Él. Dios pudo haber dicho, oye, pues le voy a quitar la vida y voy a hacer otro Adán, otro hombre, y lo voy a poner en el huerto. Dios pudo haber hecho eso, pero Dios no hizo eso. Dios mostró su gracia, su amor, su misericordia para con ellos. Porque el versículo 21 de Génesis 3 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios fue intencional. ¿De dónde sacó esas pieles? Tuvo que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Dios desea tener cercanía con cada uno de nosotros. Y cuando Él los viste de pieles y hay una sangre que se derramó, cubrió el pecado de Adán y de Eva. Porque Dios está siendo intencional. Claro que las consecuencias fueron lamentables. Alguien dijo que por culpa de Adán y Eva ahora trabajamos. No, Adán y Eva trabajaban en el huerto, guardaban el huerto, cuidaban el huerto, lo labraban, ya había trabajo. Así es que disfrute su trabajo, disfrútelo con todo su corazón. Pero al momento de Dios cubrirlos de pieles y sacrificar a un animal y derramar su sangre, está mostrando el carácter de Dios, su amor por el hombre, su amor por Adán y Eva. Y hoy nosotros podemos darnos cuenta que el sacrificio de Jesús, que derramó toda su sangre, perdonó todos nuestros pecados, nos limpió,
Dice la palabra que todos nuestros pecados fueron perdonados, absolutamente todos nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a nosotros. Pero desde el principio de la creación, Dios siendo intencional, Dios acercándose al hombre, buscando hombres y mujeres que se acerquen a Él para usarlos de una manera increíble. Llega el tiempo de Abraham y Dios llama a Abraham, siendo intencional con Abraham. Y le hace una promesa increíble. De tu simiente, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando lo ofrecía en sacrificio a Isaac, su hijo, y Dios se lo impidió, que le dice, detente, veo que temes a Dios. Y le hace una promesa muy grande. Pero a través de ese tiempo, aunque Adán no vio la promesa y la multiplicación de su descendencia, él creyó y le fue contado por justicia, dice la Escritura. Y podemos hablar de cada uno de esos hombres, de Isaac, de Jacob, de José, que Dios siempre fue intencional porque buscaba una relación con el hombre para cumplir su propósito. Y el propósito de Dios era ser una nación que le sirviera a Él, que le adorara a Él, que no se fuera en pos de otros dioses, sino que caminara en verdad con Él. Y Dios levantaba a cada hombre para que su pueblo le conociera, para que ellos se acercaran a Él. Llega el tiempo de Moisés después de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel ante Egipto, cuando en su angustia clamaron a Dios. Dice que Dios los escuchó. El oído de Dios está a favor de sus hijos, al clamor de sus hijos. Dios hace un llamado a Moisés para que saque a Israel del pueblo de Egipto, para que lo sacara de la esclavitud y la servidumbre, recordando siempre la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de ser una nación grande. Le dice a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Dios, siendo un Dios cercano a su pueblo, no está lejos del clamor. No está lejos cuando nosotros en nuestra angustia le clamamos a Él, cuando en nuestra desesperación le clamamos a Él, o en los momentos de bendición le clamamos a Él. No está lejos, Él está cercano, porque Él desea que nosotros le conozcamos plenamente, que entendamos que Él está con nosotros, que Él sigue cumpliendo su promesa. Y le dice a Moisés, me he acordado de mi pacto. No se había olvidado del pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y le recuerda a Moisés, me he acordado de mi pacto que hice con sus padres. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Él sigue recordando cada promesa que ha hecho a través de la Escritura para nosotros, sus hijos. Él no se olvida en ningún momento. Dice, los redimiré con brazo extendido y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Ese ha sido el propósito de Dios, de un pueblo santo apartado para Él, para que Él sea glorificado, aun cuando la historia nos ha enseñado a través de la Escritura que el pueblo de Dios fue rebelde ante Él y se iba en pos de otros dioses, le abandonaban a Él. A pesar de toda la gloria que ellos vieron, de todo el testimonio que ellos han visto, se apartaban de Dios continuamente, pero Dios siempre fue un Dios cercano con ellos, levantando hombres para que el propósito de Dios se cumpliera en el pueblo de Israel. Dice Oseas 11, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Fue quien enseñó a caminar a Efraín,
tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. Dios siendo propicio para el pueblo de Israel, siendo intencional para el pueblo de Israel, pero en su corazón necio, en su corazón rebelde, ellos se iban una y otra vez en pos de otros dioses, pecando contra Dios. Así ha sido la vida de Israel. Cuando leemos el libro de los Jueces, vemos la rebeldía del pueblo de Israel, alejándose de Dios, pero Dios levantando hombres dispuestos, buscando hombres dispuestos para llevar a su pueblo a la libertad. Porque cuando ellos clamaban con todo su corazón, cuando estaban en la angustia de la opresión de otros pueblos, clamaban con todo su corazón a Dios y Dios escuchaba el clamor. A pesar de que ellos se habían alejado, se apartaban de Dios, Dios seguía siendo fiel a su promesa y sigue siendo fiel a su promesa. Dios es un Dios fiel. Se iban en pos de otros dioses. Dios levantaba jueces, hombres dispuestos a servirle a Él, hombres con un corazón que amara a Dios, y Dios siempre los respaldaba y libertaba a su pueblo, los libraba a ellos de sus enemigos. Cuando vemos al libro de los Reyes, vemos a un pueblo de Israel que continuamente era llevado a alejarse de Dios, a pecar contra Dios. Si usted ve y lee el libro de los Reyes y dice, y hizo lo malo delante de Jehová, hizo lo malo. A mí me impresionaba cada rey que dices tú, hacía lo malo y luego de repente se levantaba un rey que hizo lo bueno delante de Dios y Dios volvía a obrar en el pueblo, Dios volvía a obrar e interceder en el pueblo para librarlos y demostrar que era el Dios verdadero. Pero en su corazón el pueblo de Israel una y otra vez. Así fue la vida de Israel. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta del corazón del pueblo de Israel. Clamaban y Dios levantaba hombres y mujeres y los libraba. O cuando vemos la historia de cada uno de esos reyes, ellos se iban, usted vea esa historia, se iban en pos de Baal o de Acera. Aun cuando veían la gloria de Dios, aun cuando veían el poder de Dios, aun cuando Dios se manifestaba de una manera increíble, se apartaban de Él. Sin embargo, Dios seguía levantando profetas, jueces, reyes que le sirvieran y que le amaran para cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero cuando llega ese cumplimiento de esa promesa, cuando llega ese cumplimiento, dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios hace esa promesa con Abraham. Pero viene el cumplimiento cuando leemos Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Llegó el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero la diferencia, sin embargo, Israel le rechazó a Cristo. Rechazó lo que tantos estaban esperando. Por años ellos esperaban la venida del Salvador de Israel. Y cuando llega ese tiempo de la promesa, le rechazaron.
lo crucificaron. No creyeron que Él fuera el libertador de Israel. Dios seguía mostrando su bondad, su amor, su gracia, y ellos no quisieron. Pero por causa del rechazo de Israel, Dios extiende su gracia para con nosotros. Dios extendió su amor para con nosotros. Cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios en su gracia, en su amor, sigue extendiendo su llamado a hombres y mujeres que lleguen al conocimiento de Él, para usar sus vidas para su gloria, para que sea exaltado, para que Él sea glorificado. Ellos le rechazaron, pero hoy nosotros tenemos ese privilegio de recibir a Cristo, de conocer a Cristo, de tener fe en Él, de creer en Él, de creer a sus promesas. Cuando vemos la vida de Zaqueo, no pasó desapercibido de Jesús. Tu vida no pasa desapercibido delante de Dios. Cada detalle de tu vida Él lo conoce. Cada momento difícil de tu vida Él lo ha conocido, Él ha estado allí. Él ha hablado a tu corazón y a tu vida. Dice en Lucas 19:1 en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Usted sabe que un publicano era odiado, aborrecido por el pueblo de Israel. No lo querían porque lo consideraban un traidor. Pero este hombre, Zaqueo, dice, procuraba ver quién era Jesús. Ya había un interés de Zaqueo en su corazón, de todo lo que había escuchado, de lo que Jesús venía haciendo, de su obra, de los milagros, de la transformación de cada hombre. Ya escuchaba. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y lo hermoso de esto es que no pasó desapercibido de Jesús, porque dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nuestra vida es como la vida de Zaqueo. Que la vida de Zaqueo no pasó desapercibida, nuestra vida no ha pasado desapercibido delante de Él. Y Él siempre nos está seduciendo, nos está enamorando, nos está hablando para que lleguemos a su presencia, para que lleguemos y nos postremos delante de Él. Y le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso. Qué hermoso, porque nuestro corazón se ha convertido en su casa, donde el Espíritu Santo viene y mora desde el momento que nosotros le reconocimos como nuestro Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y le dijimos: Señor, no somos dignos de ti. Él vino a nuestra vida, Él vino a morar en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Él ha sido intencional en nuestra vida. No pasas desapercibido delante de Él. Entonces Él descendió a prisa y le recibió con gozo. Le recibió con gozo. Jesús, el Hijo de Dios, posando en la casa de Zaqueo. Él quiere obrar en nuestra vida. Él quiere obrar en nuestro corazón. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre el religioso es que es pecador, es que no es digno,
es que yo soy mejor, es que Él debería estar conmigo. Pero cuando nosotros damos cuenta de que nosotros hemos pecado y le hemos fallado, y Él extiende su mano y nos dice: te perdono, yo te amo, yo sigo obrando en tu corazón, yo sigo obrando en tu vida, yo quiero usar tu vida para que mi nombre sea glorificado. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Qué tremendo corazón transformado por la vida de Jesús. Vemos un corazón cambiado, un encuentro con Jesús, porque Él no permaneció lejano a Zaqueo. Él le vio y le dijo: bájate de ahí, porque a tu casa quiero ir hoy. Dice: y he aquí el Señor, dijo Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Su corazón estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado por la presencia de Jesús. Él mismo, que estaba siendo rechazado por todos los hombres, porque era desechado por el pueblo de Israel, era un traidor ante los ojos de Israel. Pero Jesús llegó y posó a su casa, posó en su casa. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un corazón transformado, un corazón cambiado, un corazón impactado por la presencia de Jesús, por el amor de Cristo. Qué hermoso es cuando nuestro corazón es impactado por su presencia, por su amor, por su gracia en nuestra vida. Eso es lo que hace Jesús en la vida del hombre. Siempre está extendiendo sus brazos, siempre está haciendo un llamado, siempre está hablando a nuestro corazón. Pero a veces el corazón del hombre es como el pueblo de Israel, rechaza la salvación que está en Cristo Jesús. Pero nosotros, los que hemos creído, nuestro corazón ha sido cambiado, ha sido transformado. Usted que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en usted y ha transformado nuestra vida día con día para parecernos más a Él. La vida de Zaqueo es una vida impactada por la presencia de Dios. No está lejano, Él está cercano siempre al hombre. Dios quiere usarnos para que esto que nosotros hemos vivido, que hemos experimentado, otros puedan venir a sus pies, de testificar acerca de Él, de hablar acerca de Él, que otros sean libertados de las cadenas de la esclavitud y que conozcan a Jesús. Qué hermoso es la vida de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ha venido la salvación. Él transformó su corazón. Tan solo bastó una visita a su casa. Una visita a su casa para transformar la vida de un hombre que estaba dispuesto a conocer a Jesús. No le importó el obstáculo que había. Toda la multitud quizás no le permitía ver a Jesús. Pero no se quedó ahí decir: bueno, pues ni modo, será en otra ocasión. No, Él aprovechó el momento. Fue el momento correcto para Zaqueo. Es el momento correcto para él. Y va y se sube al árbol. Y no pasa desapercibido. Dice el versículo 10, el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así nos encontró a nosotros. Así un día se presentó a nuestra vida, y a pesar de la condición, de lo que vivíamos, de lo que éramos, Él nos amó, nos perdonó, nos santificó, nos justificó y nos dio vida eterna. No importa lo que vivimos en nuestra vida pasada, no importa lo que pasó en el pasado, Él nos ha perdonado, dice, todos nuestros pecados. Él ha sido intencional.
con nosotros, Él ha sido cercano con nosotros. Quizás te has sentido que Él te ha dejado, que no has escuchado a Dios, que ya no sientes lo mismo, pero déjame decirte que Él no se ha apartado en ningún momento de nuestra vida. Él sigue siendo Dios y sigue siendo cercano a nosotros. Sigue siendo cercano. Si va a aplaudir, apláudale con todo su corazón a Él, porque Él es digno de toda la alabanza. Esa es la vida de Zaqueo. Llegó la salvación a su casa. Cuando vemos la vida de la mujer samaritana, la cercanía de Jesús con la mujer samaritana. La historia viene en Juan capítulo 4, son 42 versículos que hablan de la vida de esta mujer, del testimonio de esta mujer. No los vamos a leer todo, pero dice el texto que Jesús salió de Judá a Galilea. Y la parte más cercana para llegar a Galilea era pasar por Samaria. Muchos de los judíos no querían a los samaritanos y los samaritanos no querían a los judíos. Y muchos de los judíos rodeaban para no pasar por Samaria, aunque les costara más tiempo. Ellos no querían pasar por Samaria. Los consideraban nada a los de Samaria. Pero dice el texto que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, porque ahí iba a tener ese encuentro, esa cercanía con la mujer samaritana. Allá había un pozo y en el cual Jesús llegó y se sentó. Y cuando llega esta mujer, empieza a tener Jesús una cercanía con ella. Él fue intencional, porque le pidió agua, le dijo: mujer, dame del agua. ¿Y cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua siendo yo samaritana? Se odiaban entre ellos, pero Jesús fue intencional, cercano a esta mujer. La reputación de ella era muy mala. Era mala la reputación, porque tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su esposo o no era su marido. Los judíos despreciaban por completo a los samaritanos, pero Jesús, en su amor, en su gracia, fue intencional para con esta mujer. Y cuando empieza a platicar con Jesús y Jesús le empieza a hablar y le empieza a dar testimonio y le dice: Señor, me parece que eres profeta, porque me has dicho todo cuanto soy. Y ella, en su relación con Jesús, en su plática con Jesús, su corazón empezó a ser transformado de tal manera que salió corriendo al pueblo y les dijo: he hallado al Mesías, vengan conmigo. Y cuando vienen y empiezan a escuchar a Jesús, que se quedó 2 días hablando con ellos, compartiéndoles a ellos, le decían: mujer, ya no creemos por tu testimonio, ahora creemos por lo que nosotros estamos viendo. Jesús fue intencional, fue cercano, no está lejos. Donde está tu vida, ahí está siendo cercano Jesús con otras personas, porque quiere que lo conozcan, quiere que en tu vida sea una vida que testifique. Yo les decía en la mañana que estamos aquí hablando, y yo decía: ¿cuándo fue la última vez que me paré con una persona y le empecé a compartir y a hablar de Cristo? Y yo dije: bueno, fue la última vez que salimos a evangelizar. Y yo le decía en mi corazón: Señor, perdóname, porque tengo que ser intencional de que otros te conozcan, de que otros lleguen a tus pies. Y lo quiero hacer con todo mi corazón. Lo quiero hacer. Recordaba y decía yo: oye, siempre aproveché una oportunidad para hablarle de Cristo. Yo nomás que dijeran:
Dios y aprovechar la oportunidad para testificarles y hablarles de Cristo. Y hoy dije, Señor, tenemos que regresar a eso, tenemos que volver a eso, de seguir compartiendo la palabra a aquellos que no lo conocen, ir por los caminos y predicarles acerca de Jesús. Él tenía un propósito para estos samaritanos y fue intencional, no pasó desapercibida la vida de esta mujer, porque quizás la pudieron haber rechazado. La pudieron haber dicho, no, es que tú no vales nada, tú no sirves. Pero Jesús, con su amor, con su gracia, transformó su vida, transformó su corazón. No le importó a Jesús la condición de la mujer. Siempre fue intencional, la buscó abiertamente. Y podemos seguir hablando de muchos de ellos, de muchos hombres y mujeres a través de toda la Escritura, de cómo Dios ha sido intencional, de cómo Jesús fue intencional con ellos. Viene el relato de Natanael, no pasó desapercibido ante Jesús tampoco. En Juan 1:47, 51 viene ese relato. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? No pasó desapercibido Natanael. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué estaría diciendo Natanael? ¿Qué estaría hablando ahí escondido debajo de la higuera para que su impresión fuera tan grande y le dijeras: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo? Quizás Jesús le reveló información importante que Natanael estaba hablando en ese momento. ¿Qué sería? No sé. Y una de las preguntas que cuando llegue allá al reino de los cielos, cuando esté en su presencia, le voy a preguntar a Natanael: ¿qué estabas pensando? Que Jesús se manifestó de una forma gloriosa y él rindió su corazón a él. ¿Qué habría experimentado? ¿Qué revelación tan grande había experimentado ahí Natanael en la soledad, de manera individual, solo ahí, meditando en el Señor, meditando en Dios, meditando quizás en el Salvador de Israel? De tal manera que le dice: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. Dice el Salmo 145:18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios no está lejano de nosotros, tenemos al Espíritu Santo, pero hay gente allá afuera clamando por Jesús, clamando por Él. Y Dios quiere obrar en nuestro corazón, Dios quiere mover nuestra vida para cumplir su propósito, para que otros le conozcan. Dios es cercano con todos sus hijos. Él es cercano con todos nosotros. No está lejos, aun cuando podamos pensar que no le hemos escuchado ya, que no le hemos sentido, que quizás estemos pensando que Él se ha olvidado de nosotros, que no nos tiene ni en su memoria. Pero no, Él nos tiene siempre en su corazón por la obra de Cristo en nosotros. Él está cercano, Él sigue llamando, Él sigue obrando a favor de nosotros. Él es cercano a ti y a mí para manifestarse. No quiere que vivas una vida religiosa. No se trata de vivir un cristianismo
simplemente, sino una vida real en Cristo, sabiendo que estamos completos en Él, que Él lo llena todo en nosotros, que Él satisface nuestra vida. Él cumple sus promesas y Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él sigue estando con nosotros, no nos va a dejar, sigue enamorándonos, sigue seduciéndonos, sigue hablando, sigue atrayéndonos para que lleguemos a sus pies, para que entreguemos nuestra vida a Él verdaderamente. Cuando estábamos sin Cristo, vivíamos alejados de la presencia de Dios, alejados del amor de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros, éramos enemigos de Él. Nuestros pecados habían hecho una división entre Dios y nosotros, pero ahora somos reconciliados con Cristo Jesús. Él está cercano a nosotros. Dios nos muestra su amor, su gracia, su bondad y nos dice, yo estoy contigo, no me he alejado de ti. La muerte de su Hijo, el sacrificio de Jesús fue suficiente, no necesitamos más. Es lo que Él hizo en la cruz y nos ha hecho cercanos a Él. Vivíamos lejos, mas ahora estamos cerca. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la obra de Cristo. Él sigue obrando en nuestra vida. Él sigue obrando en nuestro corazón. Él sigue siendo cercano. Yo no sé por lo que estés pasando en este tiempo. No sé qué esté sucediendo, cómo está tu corazón, cómo está tu vida, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios es un Dios fiel, cercano, buscando siempre, acercándose a nosotros, siendo intencional con nosotros, diciéndome, yo te sigo amando, yo sigo estando contigo, no me he apartado de ti, yo sigo obrando en tu corazón, yo sigo obrando en tu vida, aunque tú no te des cuenta, yo sigo estando, yo sigo librándote, yo sigo manifestando mi presencia, yo sigo manifestando mi gloria para contigo. Porque en otro tiempo no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo. Quiero invitar a los de alabanza que pasen por favor. Y empecemos a tocar el canto, el último canto que estábamos cantando. Dice Primera de Pedro 1:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dios sigue siendo cercano. Y con esto quiero concluir. Dios sigue siendo cercano a nuestra vida. Los ejemplos de la palabra nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sigue llamando a hombres y mujeres que le crean a Él, que confíen en Él, que comprendamos que Él sigue siendo cercano a nosotros. La diferencia entre aquellos hombres del Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía y posaba en esa persona y no estaba permanentemente. A diferencia de nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y permanece en nosotros para siempre. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y Dios quiere usar nuestra vida de una manera extraordinaria para llevar su palabra, para llevar a otros que le conozcan a Él. Dios quiere un trato personal con nosotros. Incline su rostro. Y platique con Él en este momento. Y dígale, Señor, aquí estamos. Perdónanos si en algún momento de nuestra vida hemos pensado que nos has abandonado. Si en algún momento de nuestra vida, aún en situaciones difíciles, hemos dicho, ¿dónde estás tú, oh Dios? Perdónanos
si te hemos fallado. Sabemos que tú eres cercano a nosotros, que siempre has sido intencional, que nos sigues amando, que nos sigues perdonando, que sigues obrando en nuestro corazón para que te conozcamos. Gracias, Jesús. Sigue obrando en nuestra vida, sigue obrando en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, manifestando tu gloria. Que seas tú manifestando tu gloria, Señor. Sigue obrando en nuestro corazón. Que podamos seguir teniendo esa cercanía contigo, amándote, sirviéndote con todo nuestro corazón, sirviéndote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Sé tú en nosotros, Jesús. Enséñanos a caminar contigo, a depender de ti, a buscarte cada momento de nuestra vida, a ser intencionales también nosotros, porque tú has sido intencional con nosotros. Que te busquemos, Señor, de madrugada, en la tarde, en la noche, el tiempo que sea, pero que te busquemos, Señor. Sé tú en nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos lleve a nuestro corazón, a nuestra vida, a buscarte más y más y más, a que seamos ejemplo a los demás, a que demos testimonio de que tú moras en nuestro corazón y en nuestra vida, a que te tenemos a ti, ese Dios bondadoso, amoroso, poderoso, fiel, que permaneces en nosotros. Sigue obrando en nuestro corazón, sigue obrando en nuestra vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos, te adoramos. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tengo algo para ofrecer, algo que te pueda sorprender de mi corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.